tenemos de invitada a nuestra maestra, que es la enlace de la Universidad en Rivas, UNIAP, y nos va a estar presentando un tallercito sobre los métodos cualitativos. De entrada le pido disculpas porque de cuantitativos no va a ser posible, el maestro cuantitativo no va a ser posible porque el profesor asignado una dificultad, está enfermo, entonces ya no fue posible que se viniera. Ellas vienen desde arriba y entonces vamos a tener toda la mañana trabajando en métodos cualitativos y ella brindará las herramientas y pondrá en práctica una de ellas. Entonces los dejo con la maestra Darlene Abarca y esperamos que hagan todas las consultas pertinentes y retroalimentemos para que sea dinámico y activa este taller. No tiene punto. Bien, buen día a todos y todas. Espero que tengamos una mañana bastante productiva. Es un intercambio de saberes, de experiencia, porque aquí lo que vamos a hacer es retroalimentar, ¿verdad?, lo que nosotros sabemos sobre lo que son las técnicas de investigación cualitativa. Como decía maestra Carlita, venía uno de mis compañeros que iba a compartirles un método cuantitativo, una técnica cuantitativa que era la encuesta, pero lamentablemente el maestro se encuentra de resguardo desde el sábado. Entonces solo vamos a compartir lo que es las técnicas cualitativas. Dentro de las herramientas de gestión de la creatividad, la innovación y el emprendimiento, nosotros quisimos introducir este tema de las técnicas de investigación cualitativa porque como se está trabajando con la red de mentores, entonces necesitamos que nosotros los mentores, ¿verdad?, podamos guiar a los estudiantes en todos aquellos proyectitos que ellos desarrollan o en todos aquellos planes de negocio. Entonces que ellos sepan cómo elaborar todos los instrumentos que necesitan para recolectar información y poderla introducir en sus proyectos o en sus planes de negocio. Brilla. Allí tenemos cuál es el objetivo de la investigación cualitativa. Cuando nosotros hablamos de investigación cualitativa, nos estamos refiriendo a todos aquellos aspectos del ser humano, sus emociones, sus sentimientos, sus puntos de vista, las perspectivas que tienen acerca del entorno donde ellos se desarrollan, del contexto, o de todos aquellos proyectos de vida que quieren echar a andar. Entonces, lo que nos interesa en la investigación cualitativa es todo aquello que tiene que ver con el ser. Conocer qué piensa acerca de un fenómeno, de un proceso, cuáles son sus opiniones, cuál es la percepción que tienen sobre lo que están echando a andar. Aquí yo les voy a compartir la fase de la investigación cualitativa que está propuesta por Fernández Collado y Baptista. Hay otras fases que son más detalladas, más extensas, pero yo traté de buscar una que se adecuara pues a lo que nosotros hacemos con los estudiantes, porque no se pretende aquí que nosotros vayamos a salir expertos en investigación cualitativa, sino que tengamos las herramientas necesarias para poder guiar a nuestros estudiantes. Entonces, la primera fase es el planteamiento del problema, ¿verdad? Nosotros identificamos un problema que hay en nuestro entorno, un problema que necesita dársele solución. Ese es el primer paso, el primer paso o la primera fase. La segunda, después que nosotros hemos identificado el problema, ¿verdad?, vamos a la revisión
de la literatura y empezamos a investigar todo lo que hay acerca del problema que hemos identificado. Después que revisamos la literatura, nosotros vamos a la tercera fase, que sería la recolección de datos, que es ahí donde entran las técnicas de investigación cualitativa con las que nosotros vamos a ir a recabar toda la información con aquellos informantes claves que nosotros elegimos y que sabemos que nos van a dar una información que nos va a servir para poder nosotros y que sabemos que nos van a dar una información que nos va a servir para nosotros. Luego tenemos, después que hemos recolectado los datos, procedemos al análisis de los datos. Y entonces, para poder analizarlos, nosotros utilizamos una serie de herramientas o instrumentos que nos van a llevar a descomponer en parte la información que nosotros hemos recabado. Luego, en este proceso de análisis, ahí nosotros hacemos descripciones, nosotros hacemos argumentaciones, ¿verdad? Y cuando nosotros hemos concluido ese análisis, pasamos a la última fase, que es el reporte de los resultados o el informe que nosotros elaboramos producto de todo lo que hemos recabado. Informe que nosotros elaboramos producto de todo lo que hemos Ahí yo les preparé un cuadrito que nosotros elaboramos, está el método de investigación, elaboramos técnicas, está el método de investigación, la conceptualización del método, que es el modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado. Luego, en las técnicas, que es el conjunto de reglas y procedimientos que permiten la relación con el objeto o sujeto de investigación. Y los instrumentos, que son los mecanismos que se usan o que usa el investigador para recolectar y registrar la información. Entonces, utilizamos las más comunes, ¿verdad? De los métodos cualitativos tenemos el análisis documental, la observación, la entrevista y la discusión grupal. Entonces, de este método o de estos métodos se derivan las técnicas que nosotros vamos a utilizar. Entonces, del método análisis documental utilizamos la técnica revisión documental y nos valemos de los instrumentos para poderla desarrollar. Una guía o protocolo de revisión documental y una matriz de análisis. Después que nosotros hemos recolectado los datos, procedemos a analizarlos y entonces nos ayudamos con una matriz. En la observación, nosotros dentro de las técnicas podemos hacer una observación participante u una observación no participante. La observación participante es cuando nosotros ingresamos al campo de investigación y nos relacionamos con los informantes. Y la no participante es cuando nosotros nos sentamos en un lugar, ¿verdad?, como investigadores, solamente a observar lo que nosotros llevamos en nuestro protocolo de observación. El instrumento que nosotros utilizamos para la recolección de datos en la observación es un protocolo de observación, un diario de campo, porque tenemos que anotar, ¿verdad?, todo lo que está frente a nosotros. Tenemos que llevar una cámara para mostrar la evidencia de lo que hemos observado y luego procedemos a la matriz de análisis para analizar todo lo que se ha recolectado mediante la observación. Luego, en el otro método de la entrevista, hay
un sinnúmero de clasificación en las entrevistas. Aquí yo les puse 3, la estructurada, la semiestructurada y la abierta. Nosotros como investigadores decidimos qué tipo de entrevista es la que vamos a aplicar según el objeto de estudio que tengamos. Si la vamos a hacer estructurada, es decir, cerrada, si hay semiestructurada donde podemos ingresar preguntas ad hoc o la dejamos completamente abierta. Nosotros como investigadores decidimos qué tipo de entrevista es la que vamos a utilizar. Y entonces los instrumentos que utilizamos para el tipo de entrevista que vayamos a aplicar siempre es el protocolo de entrevista, una grabadora y luego para poder proceder a la interpretación utilizamos la matriz de análisis. En el método de discusión grupal, por lo general lo que utilizamos como técnica es el grupo focal. En este grupo focal nosotros llevamos como instrumento la guía o protocolo del moderador, el cuaderno de notas que la utiliza el secretario relator y la cámara de video, la grabadora que la utiliza el observador y por supuesto la matriz de análisis. En el grupo focal son 3 personas las que tienen que estar en el grupo focal. Un moderador, ¿verdad?, que es el encargado de dirigir la discusión. La persona que tiene a la par, que es el secretario relator, que es el que le va ayudando, por ejemplo, cuando se está desarrollando el grupo focal, el moderador ya lleva su guía de preguntas, pero si hay una pregunta que hay que insertar y que no está dentro de la guía, entonces el secretario relator, ¿verdad?, es el que pasa una pregunta al moderador para que la tire a los informantes. Entonces ahí está resumidito en ese cuadro, ¿verdad?, que es lo que nosotros, el método, la técnica que vamos a utilizar y los instrumentos que nos van a ayudar para la recolección y el análisis de los datos. Aquí yo les traigo un protocolo de revisión documental. ¿Qué ingresamos nosotros en un protocolo de revisión documental? Bueno, en la primera parte, la fecha de la revisión, luego el nombre del investigador o de la investigadora, el objetivo de la revisión documental, el método que sería análisis documental y la técnica revisión documental. Ahí detallamos los instrumentos que nosotros vamos a utilizar durante la revisión documental, el lugar donde vamos a hacer esa revisión documental, el número de párrafos que tiene el documento que vamos a revisar, el número de líneas. Ponemos en el inciso 10 qué criterios determinan la selección del documento para su revisión, es decir, el por qué nosotros vamos a revisar este documento, lo tenemos que redactar allí, el nombre del documento, el nombre del autor. En la segunda parte, que tiene que ver ya con el análisis del contenido, es decir, del documento en sí, nosotros seleccionamos el subtema con el que vamos a trabajar, formulamos objetivos y preguntas de trabajo, y esas preguntas de trabajo son las que nos van a ir ayudando en la revisión del texto que nosotros tenemos. También se nos dice que debemos de leer el texto cuantas veces sea necesario, porque nosotros sabemos que entre más leemos un texto, más vamos descubriendo cosas, ¿verdad?, que han pasado desapercibidas en la primera lectura o en la segunda lectura. Entonces hay que leerlo cuantas veces sea necesario, Luego formulamos una hipótesis de trabajo. Producto de la lectura nos formulamos una hipótesis de trabajo. En el número 5 identificamos el mensaje manifiesto del texto. El mensaje manifiesto es el que está ahí encima
encima de lo que estamos leyendo. Luego identificamos el mensaje latente que el autor presenta en ese texto. El mensaje latente es lo que está oculto tras las palabras, ¿verdad? Y que nosotros como lectores vamos descubriendo cuál es ese mensaje latente. Luego identificamos figuras literarias en el texto, porque las figuras literarias tienen una razón de ser. Es decir, cuando hay epítetos, adjetivación, cuando se utilizan metáforas, símiles, hipérboles, cuando se exagera, etc. Identificamos símbolos que aparecen en el texto. A veces hay símbolos y entonces nosotros tenemos que extraer el significado de esos símbolos. Identificamos el contexto del texto, en qué contexto fue redactado, el enfoque que el autor le imprime al texto. Hacemos inferencia, el investigador hace inferencia de lo que está leyendo, es decir, conecta el conocimiento previo que tiene con lo nuevo que está enfrente, y luego se hace una evaluación de la validez del texto. Se le hace una evaluación interna y una evaluación externa. Entonces, con ese protocolo, con esa guía, nosotros vamos dándole salida a la revisión documental. Ese es el protocolo. Aquí está la matriz de revisión documental. Entonces, ahí entre paréntesis, yo les puse para recordar un poco, ¿verdad? ¿Qué cosa es una revisión documental? Entonces se dice que es un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, de recolección, de organización, de análisis e interpretación de la información o datos en torno a algo determinado. Entonces, dentro de la matriz de revisión documental, nosotros insertamos el objetivo de la revisión documental, que ya la tenemos en el protocolo, el nombre del analista, de la persona que está revisando, ¿verdad?, el documento, el nombre del documento, el autor, año de edición, si lo tiene, la fecha de revisión, la ubicación exacta de la información, número de página, el párrafo, línea. Y luego aquí nosotros vamos colocando las preguntas de investigación que ya hemos hecho también en el protocolo de la revisión. Y entonces nosotros vamos poniendo la primera pregunta, la segunda pregunta, y en la segunda casilla vamos anotando la información encontrada, es decir, lo que me da respuesta a la pregunta que me formulé en el protocolo. La información encontrada, es decir, lo que me da respuesta a la pregunta que me formulé en el protocolo, la valoración encontrada, es decir, lo que me da respuesta a la pregunta que me formulé en el protocolo, la valoración encontrada, es decir, lo que me da respuesta a la pregunta que me formulé en el protocolo, la valoración encontrada, es decir, lo que me da respuesta a la. Entonces, en el protocolo de observación, que es la guía, protocolo o guía de observación, nosotros ponemos el nombre del investigador, la hora de la observación, la hora que inicia, la duración, es decir, nosotros podemos planificar una observación por 20 minutos, por media hora, pero a lo mejor hay algo interesante, ¿verdad?, que nos mantiene en el lugar donde estamos y entonces la observación se prolonga. Entonces ponemos la duración de la observación, el lugar de la observación, la ubicación del observador, método, que es la observación, la técnica empleada, ahí le ponemos si es participante, si es no participante, y dependiendo de si es participante o no participante, va a ser la ubicación del observador. Luego seguimos con la descripción del contexto. Definimos un tema
un objetivo también, el objetivo de la observación, formulamos preguntas claves, ¿verdad?, para ese ejercicio de observación. Y luego aquí hay unas propuestas, ¿verdad?, porque eso va a estar en dependencia del objetivo de nuestra observación, del lugar donde nosotros vamos, qué es lo que perseguimos, qué queremos encontrar. Entonces, dependiendo de eso, es que nosotros vamos a ir poniendo los elementos de observación ahí. No quiere decir que necesariamente van a ser estos. Entonces, dentro de los elementos de observación, podemos observar las rutas de desplazamiento, podemos observar personas, ya sea grupos o individuales. Podemos utilizar la proxemia, que es el espacio personal, es decir, la distancia que yo pongo entre mis interlocutores. Podemos también abordar la kinesia, porque recuerden que dentro de la comunicación juega un papel muy importante la comunicación no verbal. Hay teóricos que dicen que nosotros nos comunicamos en un 7% con comunicación verbal y un 93% con comunicación no verbal. Es decir, que nosotros hacemos más uso de la comunicación no verbal en los movimientos que hacemos, en los gestos, en la forma en cómo nos acercamos a las personas o nos retiramos, cómo le ponemos una barrera invisible a veces a algunas personas o cómo nos ponen algunas personas barreras a nosotros invisibles. Entonces es muy importante esto que tiene que ver con la comunicación no verbal, la proxemia y la kinesia, que es la postura corporal, los gestos, la expresión facial, las miradas, las sonrisas, la parte estética que tiene que ver con el vestuario, con el calzado, con los accesorios que anda la persona. Es decir, todo eso nos sirve como información. Es decir, no necesariamente la persona va a estar hablando, sino que, es decir, yo me observo cómo anda vestida, qué es lo que se pone. Y entonces nosotros vamos sacando información de producto de esa observación. Las interacciones entre las personas, qué tipo de interacciones son. También tenemos que planificar alguna dificultad prevista, la ponemos allí cuando estamos haciendo el protocolo y luego cómo podemos superar esa dificultad, porque nosotros tenemos que buscarle una solución a la dificultad que se nos presenta. Ahí tenemos la matriz de observación. Entonces, yo elaboro, ¿verdad?, mi protocolo, hago una planificación antes, ¿verdad? Luego con esa guía me voy al campo a recolectar la información y cuando ya tengo la información, entonces yo vengo a mi matriz de observación. Ahí también entre paréntesis, pues solo para recordar que la observación es un procedimiento que implica la selección, la vigilancia, el registro sistemático de la conducta y de las características de los seres vivientes, objetos o fenómenos. Y que la observación, por ser un método, ¿verdad?, es sistemática, es persistente, es detenida. Porque no es que nosotros vamos a decir, voy a ir a observar por 5 minutos o voy a ir a observar 10 minutos. No, en ese tiempo así de corto nosotros no vamos a obtener una información que andamos buscando. Por eso se dice que es sistemática, detenida, ordenada, pensada, planificada la observación. Entonces dentro de la matriz nosotros ponemos el objetivo de la observación, el lugar de la observación, las áreas que vamos a observar o que observamos, la hora que inició la observación, cuánto duró esa observación, el nombre del observador o del investigador. Y entonces aquí ya venimos detallando
ya venimos detallando si fue que observamos un sujeto, un objeto, un proceso, un fenómeno, etcétera. Vamos poniéndolo aquí y nos vamos ayudando también de las preguntas que hicimos en el protocolo de observación para ir poniendo en esta casilla donde dice resultados de observación, es decir, todo lo que fuimos observando de lo que vamos detallando en la primera columna. Y luego en la tercera columna nosotros vamos a hacer la valoración de lo que observamos. La otra técnica es de entrevista. Entonces, aquí tenemos un protocolo de entrevista. Lo primero que hacemos es el nombre de la razón social, si fuese una empresa, una institución, ¿verdad? Entrevista, ponemos el número de entrevistas porque en las entrevistas a veces nosotros, en las cualitativas, nosotros podemos regresar al campo a hacer nuevas preguntas o a pedir aclaraciones a nuestros informantes. Entonces le ponemos el número de la entrevista, el nombre del entrevistador, el objetivo de la entrevista, el tema que vamos a tratar en esa entrevista. Dentro de la referencia técnica, entonces nosotros ponemos el método, la técnica, si es una entrevista estructurada, si es semiestructurada, si es abierta, nosotros lo tenemos que dejar aquí claro. En la fecha en que nosotros vamos a hacer la entrevista, la hora, la duración de esa entrevista, el lugar, en qué contexto se realiza la entrevista, el nombre del sujeto, ¿verdad?, a quien entrevistamos, hacemos una breve descripción del sujeto, el criterio de la muestra teórica, es decir, por qué yo como investigador elegí entrevistar a fulano de tal. Entonces yo ahí tengo que escribir el criterio, qué criterio tomé en cuenta para seleccionar a X y no a Y persona. El consentimiento informado lo tenemos que dejar ahí nosotros, tenemos que informarle al entrevistado, ¿verdad?, que vamos a utilizar para qué vamos a utilizar su información. Le tenemos que decir que todo lo que nos diga es confidencial, que vamos a omitir su nombre, todo eso lo tenemos que dejar plasmado allí. Y luego nos vamos a las preguntas que nosotros elaboramos en el protocolo de entrevista. Las primeras son el rapport, ¿verdad?, que es generar un clima de confianza entre el entrevistador y el entrevistado. Y entonces nosotros formulamos unas preguntas para que él se sienta en confianza allí con nosotros. Luego nos vamos a las preguntas de fondo, que son las medulares, ¿verdad?, que van a estar en dependencia del objetivo que pretendemos nosotros alcanzar con esta entrevista. Y luego hacemos las preguntas de salida. En las preguntas de salida nosotros tenemos que dejar siempre abierta la oportunidad de regresar a él. Es decir, nosotros le tenemos que preguntar si necesitamos más información, nos puede atender en una próxima sesión. Entonces ahí nosotros tenemos que dejar abierto este camino en las preguntas de salida. Es una de ellas. Luego que nosotros con el protocolo guía de entrevista hemos realizado la entrevista, entonces nosotros nos vamos a la matriz de entrevista, Entonces igual insertamos el objetivo, el nombre del entrevistador, la hora de inicio de la entrevista, la hora de finalización, el nombre del entrevistado, sí, qué cargo tiene o qué profesión o qué oficio, cuánto dura la entrevista, el lugar de la entrevista, y luego aquí nosotros vamos a ir poniendo cada pregunta que planificamos en el protocolo y que la evacuamos con el entrevistado. Vamos a ir poniendo cada pregunta y vamos a ir sacando las frases o expresiones relevantes que dan respuesta a la pregunta. Aquí nosotros vamos a poner, por ejemplo,
informante número 1, porque si vamos a entrevistar a varios, entonces tenemos que ir poniendo informante número 1, informante número 2. Luego que hemos sacado las frases o expresiones relevantes que dan respuesta a la pregunta, vamos a analizar las respuestas obtenidas y en la última casilla vamos a hacer la valoración de lo que nos dijeron los informantes acerca sobre la primera pregunta, sobre la segunda, sobre la tercera, cuarta, etc. Ahora nos vamos al protocolo del grupo focal. En el protocolo del grupo focal, nosotros lo primero que ponemos es el tema, sobre qué vamos a hablar, ¿verdad? La temática, el objetivo general, hacemos un objetivo general, hacemos objetivos específicos, luego ponemos el método, que es la discusión grupal, la técnica, que es el grupo focal. Luego tenemos que poner los criterios de selección de la muestra, igual que en la entrevista, en un grupo focal, porque nosotros lo que vamos buscando son informantes que nos brinden información que nos va a servir para el problema que hemos detectado en la primera fase. Nosotros detectamos un problema y entonces nosotros vamos buscando esos informantes clave, esas personas que me van a ayudar a mí a darle salida, a darle una solución al problema que yo he encontrado. Entonces ahí nosotros definimos, se le llaman los criterios de la muestra teórica y los plasmamos ahí, los criterios de selección de la muestra. Luego ponemos quiénes son los informantes claves. Después nos vamos a la selección del equipo. ¿Quién va a ser el moderador? ¿Quién va a ser el secretario relator? ¿Y quién va a ser el observador? Entonces, el moderador es el que conduce la discusión grupal. Tiene que ser una persona activa. Tiene que ser una persona activa, tiene que ser una persona que pueda manejar al grupo, que no se salga de los límites, ¿verdad? De la discusión, porque algunos dicen el grupo focal es una entrevista colectiva, pero en realidad tienen sus diferencias. En una entrevista colectiva, el entrevistador tira la pregunta y cada quien va dando su respuesta, mientras que el grupo focal, el objetivo es sacar las opiniones que tienen las personas que están participando en el grupo focal, y a veces las opiniones no son iguales, entonces uno entra en contradicción de repente, un informante con el otro. Y entonces ahí es donde se genera la discusión. Entonces el moderador debe tener la capacidad o la habilidad para apaciguar, ¿verdad?, los ánimos cuando se genera esa discusión a veces. Entonces no es lo mismo que la entrevista grupal. La entrevista grupal cada quien va respondiendo, pero en el grupo genera ese debate, y entonces el moderador debe poseer la habilidad para llevar por buen curso la discusión grupal. Ya les decía que el secretario relator está a la par del moderador, que es el que está anotando, ¿verdad?, toda aquella información de peso que están dando los informantes. A veces salen cosas que uno no las planificó, uno no las previó, y entonces el grupo nos da información, esa información que en lo cualitativo se le llama lo no esperado, ¿verdad? Uno no se lo espera, pero que es una información importante que le va a servir, y entonces el secretario relator tiene que estar anotando. Pero además, que como nosotros ya tenemos una guía, el moderador ya tiene una guía, y producto de lo que están compartiendo los informantes, si el moderador no tiene la habilidad para enganchar una pregunta que no está prevista dentro de la guía,
Entonces el secretario relator, que está más relajado que el moderador, redacta la pregunta y se la pasa al moderador para que el moderador la tire. Es decir, que el secretario relator es un apoyo muy importante del moderador. Y el observador, que es la persona que está tomando fotos, en muchas ocasiones se toma video, se le pide el consentimiento informado a los participantes, ¿verdad? Que se va a tomar un video como evidencia, y entonces el observador es ese apoyo de que toma las fotos, de que el video, o que está anotando la comunicación no verbal. Es decir, si uno de los informantes está displicente, está taciturno, está desinteresado, está haciendo otra cosa que no es él, es decir, que no abona a la actividad que se está realizando. Entonces el observador tiene que ir anotando todo eso. El fulano de tal no le interesó, estaba... ¿Por qué? Porque uno como investigador tiene que ir recogiendo todos esos elementos que nos van a servir, vuelvo a repetir, para darle solución al problema. En la selección del material de apoyo, nosotros tenemos la guía de preguntas del moderador, tenemos que garantizar una grabadora, la libreta de campo, que es la que tiene el secretario relator, la cámara fotográfica o filmadora. Hay una hoja de caracterización de los participantes. Cuando nosotros vamos a un grupo focal, nosotros debemos de tener ahí una hoja donde cada participante llena esa hojita, que se le denomina la hoja de caracterización. Siempre tiene que haber un refrigerio en el grupo focal. Siempre, porque las personas acuden a nosotros de manera voluntaria, solidaria, ¿verdad? A darnos un tiempo, porque a veces el grupo focal se lleva 20, 25, media hora, 40 minutos, dependiendo de cómo se caldeen los ánimos de los informantes. Entonces siempre se tiene que preparar un refrigerio para los participantes, café, agua. En la guía del moderador, ¿qué es lo que va en la guía del moderador? Son las preguntas. Hay una pregunta de apertura, que es como el rapport en la entrevista, ¿verdad? Donde se trata de romper el hielo con los participantes. Están las preguntas que introducen el tema. Luego están las preguntas de transición. Lo que nosotros queremos lograr allí es ir calentando, ¿verdad?, los motores de la discusión. Luego vamos a las preguntas claves, que son ahí donde metemos preguntas que generen ese surgir de opiniones de los participantes, y que pues allí es donde está el corazón de la riqueza de lo que nosotros queremos encontrar mediante la aplicación de esa técnica. Y luego ponemos las preguntas de cierre. Dentro del emplazamiento del grupo de estudio debemos de poner el lugar donde se realiza el grupo focal, la fecha, la hora y la duración. Luego que nosotros tenemos esto, pasamos a la ejecución del grupo focal, ¿verdad?, a la práctica. Luego, después que hemos hecho la práctica, viene la fase post-realización del grupo focal, que tiene que ver con el análisis y la interpretación de los resultados o de la información recabada en el grupo focal. Y luego se hace una traducción de esos resultados a la investigación que nosotros estamos realizando para meterla en el plan de acción. Y ahí tenemos la matriz del grupo focal, el objetivo del grupo focal, el lugar, tipo de participantes,
el número de participantes, en la teoría nos dice que mínimo 6, máximo 12. No puede haber, un grupo focal no debe ser con muchas personas porque, vuelvo a repetir, no es una entrevista colectiva. No es una entrevista colectiva, es una técnica que genera a veces choque de ideas, choque de opiniones. Entonces, el número de participantes es muy importante, mínimo 6, máximo 12. La hora de inicio del grupo focal, la hora de finalización, ponemos la duración, la fecha, quién es el moderador, quién va a ser el moderador o quién fue el secretario relator, quién fue el observador, y luego en esta primera columna vamos poniendo las preguntas orientadoras de la guía del moderador. Si surgió una allí que recabó información valiosa, tiene que ir igual aunque no esté en la guía del moderador. Luego, al igual que en la entrevista, vamos sacando las frases o expresiones relevantes que dan respuesta a la pregunta. Después hacemos el análisis de las respuestas obtenidas y en la última casilla la valoración del análisis. La valoración del análisis. Ahí hay un ejemplo de una hoja de caracterización. No quiere decir que esa es la de cajón. Es decir, cada investigador la va a adecuar a su tema de investigación, a su necesidad, ¿verdad? Y entonces lo que hacemos es poner el tema, le hacemos una introducción allí, el lugar y la fecha, nombre y apellido, y luego estas preguntas nosotros las vamos a elaborar dentro de la hoja de caracterización según el tema de investigación y nuestro objetivo. Y luego vamos a la práctica del grupo focal. Bueno, gracias por su atención y si tenemos preguntas. ¿No hay preguntas? Lo enredé más. Lo enredé más. Están en el proceso, en el periodo de preguntas y respuestas, hacen preguntas pertinentes, todo lo que ustedes consideren necesario, porque luego van a pasar al grupo focal, entonces, para que estén un poco claros. Disculpe. La lista de cotejos por los métodos de examen diagnóstico, ¿en qué grupo o qué herramienta o métodos está incluido? La lista de cotejo está dentro de lo que es observación. Sí. Yo no manejo, por eso venía el otro profesor que era el que les iba a compartir lo de lo cuantitativo, las encuestas. Yo no manejo eso. Y no me iba a meter a un campo donde más bien los iba a venir a enredar y yo enredada, ¿verdad? Entonces, el maestro que está de resguardo, lo mandaron de resguardo. Entonces, el objetivo era que él compartiera lo que es la encuesta y de la parte cuantitativa y yo lo de la cualitativa, porque siempre nosotros hacemos una mezcla, ¿verdad? Hay una técnica mixta para darle validez, objetividad a lo que nosotros andamos recabando. Entonces, hasta donde he leído, en la metodología cuantitativa también hay observación y entonces utilizan bastante eso, lo que es la lista de cotejo. Buen día. ¿Sí? Primero la entrevista y después la observación. No dije eso.
¿verdad? Preguntas. Entonces, eso es lo que yo he hecho. Primero me voy al campo a observar, ¿verdad? Con mi diario de campo, a observar y todo, y luego esas interrogantes que me quedaron a mí producto de la observación, entonces yo vengo y luego entro con la entrevista para darle salida a eso que yo observé y que necesito aclaración, necesito abrirme la mente para poderlo comprender. Sí. Lo que pasa es que dentro de los grupos de trabajo de las carreras, ¿verdad? En la arquitectura, a veces se tiene que considerar paralelo. ¿Por qué? Porque nosotros, pues está la revisión geográfica antes, entonces te da como una idea de un concepto de lo que pudiera estudiar a salir la parte de la entrevista. Entonces, cuando ya vamos al campo, vamos ya desde la observación hasta la entrevista en aspectos sociales, pues, ya sea con las personas culturales, las personas que viven en el entorno. Entonces, se consideraría o se podría poner de forma paralela o no es recomendable. Bueno, la verdad es que uno pienso yo que la dinámica del proceso de investigación te lleva a veces a que si no sentís que como investigador te falta algo allí que no calza ahí, entonces uno viene y utiliza la técnica. Por ejemplo, allá unos estudiantes una vez habían hecho encuestas, habían hecho entrevistas, y entonces yo les pregunté, pero no hicieron observación. ¿Por qué? Porque había algo allí como que no calzaba dentro de lo que estaban respondiendo. Había ahí algo. Y entonces no hicieron observación, no, me dijeron ellos. Entonces nosotros les sugerimos, vayan, hagan un proceso de observación. Es decir, para poder triangular la información de las técnicas. ¿Ves? Entonces pienso yo que es de acuerdo a la dinámica de la investigación. Entonces el investigador va haciendo uso de las técnicas que le permitan recoger es decir, toda la información necesaria para poderle dar salida al problema. Por eso se dice que la investigación cualitativa es flexiva, tiene flexibilidad. Esa es la bondad de la investigación cualitativa, la flexibilidad. Entonces nosotros podemos retroceder y luego seguir hasta que lleguemos al fondo de lo que andamos buscando. Sí. ¿Pregunta? No. Bueno. Yo pienso que aparte del uso de las técnicas, tendría que ver mucho la composibilidad del tema, estar enfocado en el tema y la creatividad también por parte de los investigadores. Así es. Sí. Es decir, se pone en juego un sinnúmero de elementos allí. Y que, como dice él, tiene que ver con la creatividad del investigador. Nosotros tenemos que ser persistentes ahí. Tenemos que ser muy curiosos para poder ir ahondando y nos metiendo hasta que encontremos, ¿verdad?, toda aquella información que nos va a ayudar a darle solución al problema. Creo que eso que dice el maestro es importante, la identificación del tema, porque a veces la misma observación o la misma entrevista te vas a encontrar un número de cosas que hasta te llegan a tener mayor información que te retroalimenta o te saca del tema. Entonces tenés que tener mucho cuidado en esa limitación y abarcar, porque realmente no va a terminar el proyecto. Y eso nos ha pasado a muchos, ¿verdad?
a mí me llamaba la atención que durante la conformación de los grupos de trabajo con los muchachos siempre quedaban chavalos, siempre nos quedan chavalos sueltos, ¿verdad? Que son los excluidos. Son los excluidos. Y entonces yo como docente, quería descubrir por qué lo excluían. ¿Por qué lo excluían? Y entonces en torno ahí fue fui dándole forma al tema, y entonces yo lo que quería descubrir era por qué excluían a los chavalos. Y entonces cuando hacíamos los coloquios, ¿verdad? Para el avance del proyecto de investigación, entonces las maestras me decían, pero es que lo que vas a trabajar son los grupos de trabajo. Son los grupos de trabajo. Yo les decía, no, es que a mí no me interesa. A mí no me interesa que los grupos de trabajo, a mí lo que me interesa es por qué lo excluyen. ¿Por qué los excluyen? Porque una vez un chaval me decía, no, yo también no. Es decir, como que si era el diablo, pues, el chaval. Y nadie me lo quiso agarrar en ningún grupo. Y yo ahí les fui diciendo, por favor, lo anexan. Y yo, no, este va a puti, al otro. Entonces eso despertó esa curiosidad en mí. Es decir, ¿por qué esa aversión de no querer trabajar con un compañero? ¿Qué lo lleva a excluirlos? Y entonces yo me empeciné, y yo les decía, no, es que yo es la exclusión, lo que quiero trabajar es la exclusión, pero durante la conformación de los grupos de trabajo. ¿Ven? Entonces ellas me fueron ayudando, claro, ellas son las expertas, ¿no? Yo estaba estudiando. Y entonces ellas me fueron ayudando, hasta que nosotros logramos descubrir, pues, en ese contexto, eso fue hace como 8 años y sigue presente. Y pienso yo que es a nivel general. Es decir, ¿por qué excluyen a los chavales? Sí, siempre hay algo allí. Entonces, a veces es también cuando uno tiene bien definido qué es lo que quiere descubrir. Y más nosotros en educación, por ejemplo, cuando ya tenemos muchos años de estar en los salones de clase, y entonces que vamos identificando una serie de problemas que tenemos, y entonces ahí nosotros ya sabemos dónde chima el zapato. ¿No hay más preguntas o observaciones? Bueno, Regálenos 15 minutos para que